Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes en estos espacios de aprendizaje en marco del programa de Universidad en Casa. Realmente un placer de estar con ustedes el día de hoy. ¿Me escuchan perfecto? ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Ya te escuchamos perfectamente. Bueno, sin más que agregar, te damos la palabra e iniciamos este ciclo de formación del plan de formación docente Universidad en Casa. Adelante, Josly. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Y en el marco de formación docente de Universidad en Casa en estos tiempos de pandemia, el día de compartir con ustedes sobre el rol del docente y la evaluación en estos entornos virtuales de aprendizaje. Voy a apagar la cámara un rato para no consumir tanto ancho de banda y poder llevar una conectividad. Posteriormente, en la tarde de hoy vamos entonces a hablar un poco sobre qué significa o qué implica desarrollar un aprendizaje en línea, qué se conoce como la tutoría virtual, cuál es el rol del docente en estos espacios como tutor virtual, cuáles son las competencias que debe tener un tutor virtual, cómo podemos ser tutores virtuales, qué estrategias podemos considerar. Y aunado a todo esto es cómo vamos a evaluar en estos entornos virtuales. Superar un poco el concepto de que la única evaluación es un examen. Entonces vamos a trabajar un poco con cuáles son las finalidades de la evaluación de los aprendizajes, cuáles son los aspectos que vamos a considerar cuando estamos desarrollando el proceso de evaluación de los aprendizajes, de qué manera podemos evaluar algunos instrumentos y algunas técnicas y las tendencias que hay en torno a la evaluación en estos espacios. Vamos entonces a iniciar con la tutoría virtual. ¿Qué debe hacer un docente cuando estamos en estos espacios virtuales? Es importante resaltar que la educación a distancia, con el uso de las tecnologías, no es replicar el modelo presencial. Hay que superar el concepto de que la educación a distancia es simplemente conectarnos en Zoom y dar una clase magistral de 2 horas. El proceso didáctico en esta modalidad contempla una serie de elementos fundamentales que parten de nuestro diseño instruccional. En el marco de esto, entonces, sabemos que las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, favorecen innovar en los procesos de enseñanza y aprendizaje y que podemos también considerarlo en nuestra modalidad presencial como el apoyo a la modalidad presencial, tener una modalidad mixta y también tener una modalidad completamente virtual. Y por supuesto, una de las posibilidades emergentes de las tecnologías es la creación de los entornos virtuales. Y podemos tener entornos virtuales de aprendizaje estructurados en grandes plataformas como Moodle, Canvas, Classroom, entre otras, y entornos virtuales de aprendizaje no estructurados como, por ejemplo, el uso de la mensajería Telegram, de WhatsApp, entre otros espacios. Entonces, estos espacios educativos buscan promover un trabajo colaborativo, se potencia la construcción del conocimiento y se desarrolla entonces este proceso de aprendizaje en línea. Aquí cambian los roles tanto del docente como de los estudiantes y estamos hablando de que se centra en una comunicación e interacción multidireccional. Es decir, vamos a encontrarnos al estudiante interactuando con sus pares, al estudiante interactuando con los contenidos, interactuando con las actividades y por supuesto interactuando con el docente. Todo esto mediado por la tecnología y aquí buscamos promover espacios para la reflexión que sean accesibles, que sea el esquema 365-24/7, disponibles a toda hora, que se adapte por supuesto al ritmo de cada uno de nuestros participantes. Y aquí entonces es donde entra el rol del docente, que se convierte en una persona que va a orientar, va a facilitar y va a ser el tutor en estos espacios. Entonces aquí él fomenta esta construcción del conocimiento de forma colaborativa en una comunidad de aprendizaje y también a través de instancias de trabajo individual para que se lleven a cabo entonces todos estos procesos y él debe mantener vivo estos espacios de comunicación, de interacción y de formación. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo nosotros desde la acción docente podemos hacer esto posible, llevar a cabo estos procesos
tenemos que prepararnos y tenemos que tener las competencias tecnológicas. Aquí donde entra la importancia de estos programación docentes, ir y desarrollando estas destrezas y habilidades para emplearlos en estos espacios. Otro elemento importante tiene que ver entonces con la actitud positiva al cambio, a la actualización permanente y por supuesto ser proactivo, estar en ese compromiso, ser innovadores, ser creativos y por supuesto el tutor es fundamental para que se lleve con éxito estas experiencias de aprendizaje en los EVA, quien entonces promueve y orienta la construcción del conocimiento y todo lo que ocurre dentro de nuestro entorno virtual. Entonces aquí es donde tenemos que tener muy claro estos diseños de cursos en línea que cumplan con lo que tiene que ver desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico y por supuesto desde el aspecto tecnológico. Hay que trabajar entonces con un enfoque tecnopedagógico como eje central nuestro proceso didáctico y nuestro protagonista principal, el estudiante. Y por supuesto, no menos importante, lo que sería todo el trabajo colaborativo en estos espacios. Ahora bien, entonces, ¿qué es la tutoría virtual? La tutoría virtual corresponde a un proceso que se da en estos entornos virtuales donde ocurre la mediación pedagógica del docente y él orienta y guía todo lo que va a ocurrir dentro de este espacio. Aunado entonces a ello, es un proceso que tiene una intención, es didáctico, acompaña al estudiante como proceso de enseñanza y aprendizaje y usa las tecnologías, todo en pro de promover aprendizaje significativo. Entonces, en este proceso de tutoría, el rol lo cumple entonces nuestro docente y nuestro docente es nuestro tutor virtual y es la persona que es responsable de acompañar durante todo el proceso al estudiante. Pero no solo desde el punto de vista motivacional, él lo anima, lo acompaña, pero también es el que diseña y es el que desarrolla todo el proceso de enseñanza y aprendizaje en estos espacios. Por eso está la parte educativa, la parte tecnológica, la comunicativa y por supuesto la organizativa. Y entonces aquí es donde se resalta que es el que modera y orienta este proceso. Entonces, para nosotros desenvolvernos en estos espacios tenemos que tener un conjunto de competencias que nos permitan llevar a cabo nuestro rol como tutor virtual. Tenemos que tener entonces unas competencias desde el punto de vista científico, desde el punto de vista didáctico, tenemos que estar actualizados, tenemos que estar en nuestras áreas de conocimiento, debemos entonces estar inmersos en las actualizaciones, en las innovaciones, en los cambios, para por supuesto preparar los contenidos de la manera más completa posible para desarrollar entonces en estos espacios. Aunado a ello, bueno, hay que tener las competencias lingüísticas comunicativas y por supuesto sociales para poder entonces promover esta relación con los estudiantes y con su par. Además hay que tener unas competencias asociadas a la organización, gestión, a la planificación. Es muy importante esto, es la planificación. ¿Y de dónde sale toda la base de estructura de nuestro EVA? De nuestro diseño instruccional. Fundamental para nosotros crear estos espacios. Aunado a ello, entonces está lo que es la competencia del trabajo en equipo. Tenemos que también estar en lo que es la innovación constante, en las mejoras y tener, por supuesto, estas competencias tecnológicas para seleccionar cuáles son las mejores tecnologías en nuestra audiencia. Ahora, entonces, ¿qué hacemos nosotros como docentes en línea en estos espacios? Bueno, primero, de la información y se promueve la construcción del conocimiento en estos espacios, con toda la estructura y la organización que damos para que el estudiante pueda interactuar y participar allí. También tenemos el punto de vista motivacional. Acompañamos a los estudiantes
hacemos que ellos se sientan en ese espacio, que no están solos, que son activos, que son los protagonistas de su proceso, pero que está el docente que los acompaña. Tutoriamos entonces este aprendizaje, fomentando que sea autónomo, significativo, colaborativo. Asesoramos y gestionamos, por supuesto, todo lo que ocurre en este entorno virtual, porque nuestro entorno virtual de aprendizaje está constituido primero por todo lo que serían nuestros contenidos, nuestros materiales y medios didácticos acordes a la modalidad, con las estrategias, con las actividades y, por supuesto, con la evaluación propio de estos espacios. Aunado a ello, tenemos que atender el espacio de interacción con el estudiante en torno a sus dudas, fomentar estrategias de interacción con sus pares en las que podamos discutir los contenidos, en las que podamos crear dinámicas, entre otras cosas. Y esto también conlleva a generar equipos de trabajo, a que tengamos un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje basado en problemas y que fomentemos el trabajo en equipo en los eventos. Entonces, como ya lo comentaba inicialmente, como tutores virtuales tenemos un conjunto de funciones que no son netamente motivacionales, porque muchas personas dicen, no, un tutor en virtual es aquel que motiva. No, no es aquel que motiva. El tutor virtual tiene un enfoque integral, tiene unas competencias pedagógicas, unas competencias netamente tecnológicas por los espacios en los que se está desarrollando, porque la tecnología ha llevado a repensar y a transformar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, y está la parte social, cómo se llevan estos elementos en estos entornos y, por supuesto, la parte organizativa. Hemos podido apreciar durante este tiempo de pandemia cómo nos ha llevado a reinventarnos para desarrollar este proceso didáctico. Vamos a comentar entonces cuáles son cada una de estas competencias en estas áreas. Desde el punto de vista pedagógico, bueno, nosotros tenemos que centrar el debate en los aspectos clave. Nosotros tenemos que utilizar preguntas generadoras, aquellas interrogantes que estimulen a profundizar, a investigar, a estructurar. Entonces nosotros preparamos los contenidos y, por supuesto, las estrategias asociadas. Aunado a ello, entonces, tenemos que crear y diseñar nuestras estrategias de aprendizaje para el EVA, aquí donde está el concepto de estrategias. También fomentar lo que es el autoaprendizaje, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje individual, significativo y, por supuesto, la construcción del conocimiento. Tenemos que diseñar los medios y los materiales. Es decir, podemos trabajar con un enfoque de microlearning, crear un video que no pase de 8 minutos, donde segmentemos los contenidos, preparar guías, preparar infografías, contenidos interactivos, podcast, todos estos materiales que son acordes, por supuesto, a la modalidad. Para ello, un elemento clave es la evaluación. Tenemos que hacer una evaluación continua, la toma de decisiones y la mejora. Aunado a todo esto, desde el punto de vista pedagógico, debe haber una retroalimentación constante. Si los estudiantes tienen que desarrollar unas actividades, yo debo darles un feedback y apoyar y reforzar su aprendizaje. ¿Cómo fue el resultado de estas actividades? ¿Qué deben mejorar? ¿Qué deben revisar? Entre otras cosas. Continuando entonces, tenemos las competencias tecnológicas. Desde el punto de vista tecnológico, aquí entonces tenemos que promover que los estudiantes se sientan cómodos y puedan desenvolverse en el EVA. Aquí entonces tienen que tener los conocimientos y las habilidades para gestionar estas herramientas tecnológicas. Debemos acompañarlos en el uso de las herramientas y debemos gestionar el aula virtual. Y por supuesto es necesario apoyarlos, atender sus dudas, sus inquietudes y partir siempre de un diagnóstico. ¿Cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitaciones que tienen nuestros estudiantes en torno a estas competencias tecnológicas? Desde el punto de vista social, bueno, tenemos que generar espacios, darle la bienvenida, mostrar la amabilidad, animar a los participantes, moderar el debate, dirigir el debate, establecer cuáles son las normas de interacción, de comunicación, proyectar la personalidad del tutor, que entiendan que hay una persona que está allí, que los está acompañando, sugerirle a los participantes cada cuánto tiempo ingresar, cómo hacer su plan de trabajo, tener un tono de respeto, cercano, expresar los sentimientos de manera de que puedan
entonces interactuar, conocer un poco más a nuestros docentes y los diferentes mecanismos de interacción y comunicación que deben ser permanentes. Tenemos que tener espacios de comunicación síncrona. Eva, establecer cuál es el calendario de todas las actividades, cuáles son los mecanismos que se van a establecer de comunicación de manera síncrona, cuáles son las normas del funcionamiento del aula virtual, los tiempos, y por eso hacer toda la planificación para la organización y la gestión en este espacio. Ahora estamos pasando a lo que sería nuestra estructura comúnmente del modelo presencial. Comparto esta infografía de Acuña 2017, donde nos habla de un top 5 para ser docentes virtuales. Conocer la tecnología, de adaptarnos a ella, tenemos también que estar preparados para poder establecer esta mediación. Nosotros somos los responsables de establecer las respectivas estrategias. Entonces, partimos es decir, si vamos a distribuir los tiempos por temas, cuánto tiempo va a durar, cuáles son los materiales, cuáles son los recursos, cuáles son las estrategias que voy a emplear, cuáles son las actividades, debemos tener nuestro diseño instruccional muy claro. Aunado a ello, entonces, hay que tecnología. Vamos a utilizar las tecnologías porque aprendizaje en un espacio que nosotros vamos a determinar en nuestro web. Entonces, aquí hay que planificarlo y diseñarlo muy bien. Entonces, no es que cada vez que aparezca una nueva tecnología, una nueva herramienta sin conocerla, hay que aplicarla y aventurarse. No, todo lo contrario. Tenemos que planificar y seleccionar a nuestro contexto. Por supuesto, no puedo olvidar la pedagogía. Es fundamental que el docente conozca cómo enseña, cómo interactúa con sus estudiantes, ya que no basta con ser experto en la materia, sino que también debe tener las habilidades para poder compartir, discutir y discernir los conocimientos con ellos. Aquí donde resalto mucho que es un error que se está cometiendo y es querer duplicar o imitar el modelo presencial con el uso de la tecnología. Entonces me conecto 2 horas por Zoom con los estudiantes de una clase magistral y ya estoy en educación a distancia con el uso de las TIC. Y es todo lo contrario. Siguiendo con esto, bueno, es esencial la comunicación porque los recursos y todo lo que nosotros estamos está en el EVA. Entonces aquí es interactuar y por supuesto invitar a que nuestros estudiantes siempre estén presentes en el EVA. La socialización es vital, hay que ser sociable, ahí está el lado humano, que es una de las cosas que nos caracteriza y que muchos extrañan del modelo presencial, y es humanizar un poco con las tecnologías. Entonces aquí atender con prontitud a las preguntas. Con esto no quiero decir que nos vamos a esclavizar las 24 horas y vamos a estar pegados a ver qué escriben los que tienen dudas. No, todo lo contrario. Hacemos planificación de en cuánto tiempo podemos responder sus dudas, sus preguntas, sugerencias y por supuesto establecer todos estos mecanismos para evitar que haya frustraciones, desánimo, motivación. Entonces, es aquí donde tenemos que nosotros reforzar ese aspecto. Siguiendo con esto, bueno, aquí también les comparto algo muy interesante que son algunas claves de cómo ser un tutor virtual. Primero, hay que aprender a desaprender. Es decir, y lo repito nuevamente, no podemos trasladar el entorno virtual de formación a lo que se había hecho en la experiencia presencial. Todo lo contrario, el modelo es otro. En esto lo que tiene que ver con la educación a distancia, con el uso de las TIC, no hay barreras de tiempo ni de espacio. Entonces, no siempre un profesor
que es muy bueno en presencial resulta ser un buen tutor online. ¿Por qué? Porque no se pueden aplicar los mismos conceptos ni los mismos métodos. Son formas diferentes de trabajar en un aula virtual a un aula presencial. Entonces, aquí debemos profundizar en cuáles son las dinámicas, los flujos, cómo es el proceso de formación. Aunado a todo esto, bueno, es un facilitador, es un mediador, motiva, acompaña, prepara los materiales, organiza este proceso, interactúa, les consulta cómo van, mantiene una conversación, establece una comunidad de aprendizaje. Esto es darle un valor. Es aquí donde aplicamos la inteligencia colectiva, la gestión del conocimiento, el contenido del grupo, uno aprende de todos y todos de uno. Se fomenta entonces esto de la gestión del conocimiento como un eje central, como un aprendizaje colaborativo, las diferentes herramientas, entre otras cosas. Aunado a esto, entonces, bueno, él como experto en la materia, experto en los contenidos, prepara los mejores materiales, establece entonces en función de las competencias, los objetivos, las actividades y por supuesto las evidencias. Entonces diseña acciones formativas de calidad, donde piensa en situaciones de aplicación, las competencias, genera situaciones de aprendizaje, las actividades y evalúa integralmente, es decir, las evidencias. El tutor siempre debe ser un buen moderador, debe estar también para debate, que hablen todo y fundamental también partir de preguntas generadoras, interrogantes que lleven a tomar decisiones, a analizar, a desaprender de nuestros estudiantes. Y aquí es donde podemos utilizar herramientas como la gamificación, entre otras cosas. Y llevado a todo esto, no menos importante, bueno, se convierte en un tutor 4.0. Tiene que estar al día, tiene que estar con las novedades, conocer entonces qué hay nuevo que puedo aplicar, como innovo. Es aquí donde entra el juego de la formación, de la investigación, de la docencia, de poner en práctica todo esto. Y entonces partir, como nos dice Noteman, aprendo y comparto y luego existo, ¿no? Es un poco esa filosofía, trabajar entonces con un aprendizaje social, de trabajar con los procesos de transformación de las nuevas estrategias. Aquí hay algunas estrategias que resumen un poco lo que hemos ido conversando, de cómo puedo yo entonces hacer una tutoría virtual exitosa. Bueno, yo debo planificar, debo estar bien estructurado, debo promover la independencia de mis estudiantes, debo aquí entonces hacer que mis estudiantes sean autónomos, estén automotivados, sean independientes, que entiendan que ellos son el protagonista, una buena comunicación constante, es decir, si el lunes 30 comienza la unidad 5, yo publico en mi cartelera de anuncios. Estimados estudiantes, hoy damos inicio a la unidad 5. Esta unidad 5 durará 2 semanas. Debes revisar estos contenidos, debes hacer estas actividades. Todo esto para que ellos estén al tanto y podamos entonces fomentar todo esto que hemos ido comentando. Debe dominar la temática, por supuesto, como experto en su área, y esto que domina le permite entonces ver cómo construye el contenido, cómo define actividades relevantes y cómo puede entonces establecer las estrategias novedosas e innovadoras. Y otra cosa muy importante que casi nunca se hace es, una vez que finaliza el proceso en nuestro EVA, hay que registrar el progreso. Yo tengo que saber qué pasó. Yo debo invitar a mis estudiantes a que evalúen los contenidos, evalúen el EVA, evalúen al tutor, tener un enfoque, porque esto nos va a permitir entonces analizar qué pasó y cuál es el feedback de nuestros estudiantes. Esto entre tantas cosas que nosotros podemos evaluar en el espacio. Y por supuesto, nada más gratificante y motivador saber que no todo el tiempo que invertimos rinde resultados y resultados tangibles. Aquí les dejo entonces algunas estrategias para lo que es el liderazgo como tutor virtual. Tienen que conocer a su grupo de estudiantes, de participantes, hagan un diagnóstico, conozcan cuáles son sus posibilidades, cuáles son sus limitaciones, conocer bien esa audiencia. Debes comunicarte e interactuar constantemente, debes tener una dirección, una guía, una planificación, trabaja con retos, con intrigas, utiliza la gamificación
innova en las cosas que puedes ir desarrollando en este espacio. Porque lo fundamental aquí es crear espacios que sean atractivos, dinámicos, que sean espacios para aprender, para atender, para que el estudiante interactúe con el contenido y también interactúe con sus pares. Es allí donde entonces se centra todo esto. ¿Qué consejos les dejo aquí para que desarrollen ustedes con su nuevo rol en estos espacios como docente en línea? No replicar el modelo presencial. Esto lo insisto y lo digo muchísimas veces. Es fundamental que entendamos qué es un modelo educativo a distancia con el uso de las TIC y cuál es nuestro modelo presencial. Debemos entonces tener claros nuestros objetivos, las competencias y los contenidos que vamos a hacer en el EVA, promover actividades que sean innovadoras, cosas diferentes, creativas, juegos, gamificación, algo que lleve a innovar en estos espacios y definan estrategias donde se promueva este aprendizaje. Apliquen la curaduría digital de contenido es muy importante en estos espacios. Estamos sufriendo de infoxicación, es decir, hay demasiados contenidos en la web y muchos de esos contenidos a veces no son fiables, no son fuentes confiables, no son del todo información relevante, información que sea veraz. Entonces, con la curaduría nosotros seleccionamos, nosotros filtramos estos contenidos, le preparamos a nuestros estudiantes los materiales y por supuesto los invitamos a interactuar con estos contenidos. Como ya lo he dicho, bueno, la comunicación y la interacción constante en los espacios. Y por último, y no menos importante, la actualización. La actualización permanente como docentes, la formación, estos espacios como universidad en casa que nos permiten compartir saber, que nos permiten conocer qué están haciendo nuestros pares docentes para nosotros ir enriqueciendo nuestros entornos virtuales. Ahora bien, entonces, bueno, ya que sabemos nuestro rol como docentes en estos espacios, que somos los tutores para facilitar y mediar el aprendizaje con el uso de las tecnologías, entramos al concepto de la evaluación. ¿Qué es la evaluación de los aprendizajes? Entonces, aquí está un concepto de García Aretio, donde resalto que lo más importante de la evaluación es poder tomar decisiones, ya sea para la mejora del proceso o que están directamente destinadas a la sanción final. Aquí también quiero resaltarles que debemos superar la idea de que la calificación, la nota y la certificación, o la simple medida y la decisión. No, son una sustancia propia del proceso de aprendizaje, como apoyo del mismo, es algo que está inmerso en este proceso y es una posibilidad de un diálogo didáctico. Y además que nos permite destacar en los EVA qué está pasando. Entonces aquí nosotros debemos orientar la evaluación a las competencias, a la evidencia de lo que se está desarrollando en nuestro entorno. Entonces aquí donde nos resalta García Aretio, obtenemos información y qué vamos a hacer con esa información de ese proceso didáctico que está ocurriendo con nuestro estudiante en nuestro entorno. Es aquí entonces donde, cuando hablamos de la evaluación de los aprendizajes, hay que hacerlo desde un enfoque tecnopedagógico, porque estamos en un EVA, y si estamos en un EVA quiere decir que estamos inmersos en un aspecto tecnológico, y esto nos lleva a un ecosistema tecnológico donde nosotros hacemos una composición de herramientas, de plataformas, de dispositivos que vamos a usar en nuestros entornos virtuales. Ahora bien, con base a las diferentes tecnologías que yo tengo, entonces yo tengo que establecer cuáles van a ser las estrategias de evaluación. ¿Cómo yo voy a establecer una retroalimentación? Si yo, por ejemplo, coloco como una evaluación diagnóstica un quiz, cuestionario en línea, y la pregunta, el estudiante responde mal, mi respuesta automática no puede ser está mal, no, debe ser bueno, está mal, te invito a que revise este contenido en el cual fallaste. Es esa retroalimentación que le da información a él de qué tiene que mejorar, que lo lleva a pensar, qué debe revisar, qué le faltó aprender, qué le faltó profundizar. Y por supuesto, desde el punto de vista pedagógico, tenemos que analizar los resultados que obtuvimos luego de la evaluación y cómo reflexionamos sobre el proceso didáctico. Aunado a todo esto, la evaluación está integrada en nuestro currículo, no está aislada y debe ser de forma
constante, debe ser continua, porque nosotros tenemos que evaluar no solo los conocimientos, sino las habilidades, las destrezas y las actitudes de nuestros estudiantes en estos entornos. Y quiero resaltar aquí la innovación. Innovar en la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Ya lo vamos a detallar un poco más estas cosas, pero no pierdan de vista este aspecto de innovar en la evaluación. Aquí están algunas finalidades que nos resalta García Aretio sobre la evaluación de los aprendizajes en estos entornos. Entonces, la evaluación tiene que estar bien diseñada y bien estructurada, y esto nos va a hacer entonces un elemento de aprendizaje que no solo va a ser de control, sino que le va a permitir a nuestros estudiantes recordar, comprender, reconocer, analizar, comparar, reconstruir y aplicar. Entonces, primero debemos tener claro cuál es el objetivo de nuestra evaluación, qué vamos a evaluar en ese momento, diagnosticar las situaciones, es decir, qué es lo que vamos a hacer en ese momento para conocer sus posibilidades, sus limitaciones, mantener los constantes niveles académicos. Entonces aquí tenemos que darnos cuenta que es una guía al docente de ver cómo está el rendimiento de los estudiantes, si hay alguna previsible desviación del itinerario formativo que puede llevar a repensar o a reajustar en nuestra ruta de aprendizaje. Aunado a esto, entonces, bueno, tenemos que adecuar los conocimientos y metodologías a las necesidades. Vamos entonces a seleccionar las mejores técnicas, las mejores herramientas, y vamos entonces a ver cuáles son los contenidos y las metodologías que podemos aplicar en estos espacios. Debemos motivar la actuación de los estudiantes, debemos hacerlo bien diseñado, bien concebida, debemos explicarle al estudiante qué, cómo y cuándo, y por supuesto facilitar todas las instrucciones. Podemos predecir los resultados, podemos tener aquí alguna prevención y pronóstico en cuanto a la evaluación, a lo que está llevando el proceso. Debemos entonces también tener información de cuál es el feedback de los estudiantes, y aquí partimos de las orientaciones claras que le debemos dar en cada proceso evaluativo. Y fundamental, la investigación. Entonces nosotros nos centramos en la innovación. La investigación nos va a permitir ver si estos nuevos métodos o estrategias permiten algún cambio, permiten alguna transformación, establecen alguna mejora y elementos que nos pueden ayudar en torno a la acción formativa. Ahora bien, entonces, cuando nosotros vamos a preparar la evaluación en EVA, tenemos que tener claro estos 5 aspectos. ¿Quién va a evaluar? ¿Cuándo voy a evaluar? ¿Para qué yo voy a evaluar? ¿Qué voy a evaluar? ¿Y cómo voy a evaluar? Entonces, la evaluación nos va a permitir reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica, y cuando yo la diseño, debo considerar todas estas intervenciones. Entonces, vamos a iniciar con ¿para qué evaluar? Bueno, cuando yo voy a evaluar, yo tengo que ver entonces el momento de evaluación y determino si voy a detectar conocimientos previos, si voy a detectar debilidades, por ejemplo, un diagnóstico, para reorientar, para regular, para motivar, para ver el progreso, el indicio, para determinar las necesidades formativas, para medir, para calificar, para tomar decisión. Entonces, bueno, aquí valoro el aprendizaje y defino cuál es el momento y para qué yo voy a evaluar. ¿Cuál va a ser mi propósito de esta evaluación? Después, ¿qué voy a evaluar? Bueno, cuando se me presenta esto, ¿qué deberíamos evaluar? No nos deberíamos limitar solo a los conocimientos, también deberíamos recoger información sobre los diversos ámbitos del saber, el saber hacer, el saber comportarse, el saber relacionarse con sus pares. Entonces, con base en la planificación del curso, tú valoras cuáles son los objetivos en los siguientes ámbitos y que voy entonces a considerar las características del nivel, y centrado en nuestro enfoque por competencias, debo saber hacer, recordar, comprender, analizar, aplicar, evaluar y crear. Entonces aquí es donde veo la conjunción de las competencias, los procedimientos, las normas, las actitudes, los valores y la comprensión de todos estos conocimientos. Ahora, ¿cómo evalúo? Esta es una pregunta muy interesante, y estas decisiones se toman en función a tu planificación del curso, tu diseño instruccional, a tu temática y las posibilidades y los medios que tienes para hacerlo. Entonces tenemos la evaluación sumativa o la acumulativa, que sabemos que se estudian los resultados y se valora el dominio conseguido por el estudiante.
con certificar o acreditar unos resultados y asignarle una calificación referente a las competencias, los conocimientos, la destreza o las capacidades. Después tenemos entonces la evaluación formativa. Esta es centrada aquí en el feedback. Este feedback entonces nos permite tomar decisiones, le permite al estudiante que se revise, que corrija los defectos, las confusiones, que supere sus dificultades y que adquiera las competencias que se han detectado como ausentes, ¿no?, en la prueba de este trabajo. La evaluación formativa siempre está ligada a lo que es el feedback. Eso es el eje central de esto. Después tenemos una evaluación cuantitativa y cualitativa. La cuantitativa está basada en la observación, la medición, el control. La podemos utilizar con mucho valor con la objetividad, la exactitud, el rigor, la rigidez en la medida, mediante el uso coherente y preciso de técnicas e instrumentos de recogida y análisis de estos datos. Después está la cualitativa. Aquí yo quiero ver con precisión el sujeto evaluar, comprender sus características. Aquí puedo evaluar elementos más allá de objetivos propuestos y puedo utilizar métodos más informales como la medición y considerar variables distintas a la objetividad de la prueba. Aquí puedo conocer entonces su motivación, sus limitaciones, su situación de conectividad, sus prerequisitos, entre otras cosas. Ahí están las mismas competencias digitales. Pudiese también conocer cómo está ese tema. Después está la normativa, evaluación normativa, que esto ya está centrado, bueno, cuando limitamos a criterios por el grupo y con lo que la calificación del individuo quede en una posición relativa con respecto a sus otros miembros del grupo. Entonces aquí cada estudiante se sitúa a lo largo de un continuo en relación con sus pares. También tenemos la evaluación criterial o basada en criterios conductuales específicos que te permiten ver entonces el logro de las competencias, el objetivo y los contenidos. Aquí al docente le importa es la tarea de la técnica de definir lo que el estudiante debe dominar para superar la asignatura, ¿no? Esta prueba se supera suficiente cuando se alcanza el criterio o estándar preestablecido y los que no lo aprueban estamos hablando de insuficiente. Por ejemplo, para reforzar aquellas partes que no lo superaron. Y después está la evaluación personalizada, que aquí entonces se considera la personalidad, las posibilidades de progreso, las limitaciones del propio estudiante sin compararlo con otros, sino consigo mismo. Entonces aquí hay una valoración objetiva de los logros del estudiante. En la evaluación criterial nosotros hablamos de suficiente o insuficiente y en la personalizada estamos atendiendo criterios de satisfactorios o insatisfactorios, ¿no? Y el estudiante puede haber superado un criterio estándar, pero dadas sus circunstancias personales, su rendimiento pudiese ser satisfactorio. Aquí entonces continuamos con las opciones para que no sea solo el profesor que evalúa y tenemos aquí, por supuesto que la responsabilidad siempre va a residir en él, pero también podemos considerar elementos en torno a la autoevaluación, a la heteroevaluación y a la coevaluación. Nadie mejor que el estudiante puede valorar su esfuerzo, su progreso, su aprendizaje, su tiempo, entre otras cosas, y aquí aplica la autoevaluación. Pero es importante definir cuáles son los criterios para llevar a cabo la autoevaluación. Después tenemos la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan evaluar a sus pares. Entonces aquí es conocer cómo los estudiantes valoran las conductas de aprendizaje o el aprendizaje de sus compañeros. Aquí estamos hablando de la coevaluación o la evaluación por pares o compartida. Y por último, la heteroevaluación, que es la tradicional, ¿no? Donde la evaluación parte del docente, que son los responsables de esta respectiva evaluación. Ahora bien, retomando un poquito lo anterior, ¿quién evalúa? Bueno, en la autoevaluación es el estudiante el responsable, entonces aquí él debe, a través de un conjunto de criterios establecidos, aplicarse su autoevaluación. Después está la coevaluación, es la riqueza de sus pares, partiendo por supuesto de criterios bien específicos, donde los estudiantes evalúen a sus compañeros, y por supuesto está la última, la heteroevaluación. Esta heteroevaluación la hace el docente, también podemos tener docentes invitados, especialistas o estudiantes. Continuando con esto, entonces, bueno, ¿cuándo debemos evaluar? Hay 3 momentos importantes. Primero, la evaluación inicial o diagnóstica. Se sugiere que se haga al comienzo de nuestro curso, nos ofrece una radiografía de cada estudiante y la situación del grupo. Entonces, esto nos permite saber sus posibilidades, sus limitaciones, si se puede o si se amerita personalizar la orientación o la ayuda,
conocer las dificultades que puedan tener, si poseen las competencias mínimas requeridas para el uso adecuado de los diferentes contenidos. Aquí podemos entonces recomendar refuerzos si es necesario de la nivelación. Continuamos con la evaluación que debe ser continua de todo el proceso. Esto se realiza a lo largo de todo el curso y tenemos una retroalimentación constante y por supuesto la evaluación que nos acompaña aquí sería la evaluación formativa, sin descartar por supuesto las otras, pero siempre llevar una evaluación continua. Y la evaluación final, que esta ya es la de cierre, es una consecuencia lógica de la evaluación continua y sistemática que se ha venido realizando. Y por supuesto debe ir en correspondencia con la participación del estudiante, los trabajos, las pruebas y todo lo que ha ido desarrollando. Otra forma de evaluar el aprendizaje en los entornos virtuales tiene que ver con la evaluación cognitiva. Aquí nos centramos en las habilidades intelectuales, podemos utilizarlo, por ejemplo, a través de la construcción de organizadores gráficos. La evaluación cognitiva se centra en las habilidades intelectuales de orden superior, las actitudes, las habilidades comunicativas y por supuesto las capacidades inferenciales. Entonces, bueno, una forma muy tradicional es el uso de los mapas mentales. Esto permite que el estudiante pueda externalizar la relación de lo que tienen los conceptos y los procesos de un dominio teórico y por supuesto revelar cuál es la estructura del conocimiento. Después la evaluación del desempeño, donde el estudiante demuestra sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes. Aquí tenemos entonces, se centra en un aprendizaje complejo, un pensamiento de orden superior, las destrezas en la solución de los problemas, estimular un rango amplio en las respuestas activas, comportarse en tareas, y por supuesto esto lleva a múltiples etapas y por supuesto exige al estudiante su tiempo y su esfuerzo. Y después la del proceso, que esta evaluación la podemos realizar con los que son los conocidos los portafolios, donde le permite entonces al docente identificar la relación entre todo el proceso y el producto. Aquí entonces el estudiante va entregando a lo largo del tiempo diferentes productos, diferentes artefactos y que van en relación a la entrega final. Entonces, en estas carpetas él va preparando cada una de estas cosas y por supuesto todo esto lleva unos criterios de evaluación y puedo conocer entonces todo el proceso hasta llegar al producto final. Instrumentos y técnicas de evaluación existen muchísimos. Aquí les traigo algunas técnicas que nos plantea García Aretio, donde tenemos diversidad y lo utilizamos en función del propósito de la evaluación y cuál es lo que nosotros estamos persiguiendo, claro, con lo que ya habíamos comentado, qué voy a evaluar, para qué voy a evaluar, entre otras cosas. Y esto, por supuesto, nos va a dar una medida válida y fiable y objetiva del proceso. Entonces, aquí tenemos elementos importantes. Podemos utilizar las actividades de aprendizaje, las tareas, los trabajos, los foros de discusión, los ensayos, entre otras cosas que permitan conocer el avance en las diferentes actividades que va desarrollando el estudiante. Entonces, aquí tenemos también las pruebas abiertas, con preguntas abiertas, donde llevamos al estudiante a las respuestas libres, a la reflexión, a ver cómo él está en ese proceso de construcción del conocimiento. Después tenemos las pruebas objetivas, de doble alternativa, múltiple asociación, de ordenamiento, definición, entre otras cosas. Tenemos también las pruebas orales. Esta es una técnica que se usa mucho en la modalidad de la enseñanza y del aprendizaje de los idiomas. Sin embargo, depende del contexto, tú puedes desarrollar estos espacios para hacer pruebas orales con tus estudiantes. Tienes también los comentarios de texto, que es una técnica de expresión, una técnica pedagógica donde tú puedes, por ejemplo, indicarle un texto a los estudiantes y decirle localiza e identifica el autor, la época, analiza la estructura, los datos, los términos, valora los comentarios dichos, cuál es la aportación genuina del autor, entre otras estrategias, ¿no? Tenemos también la observación. Podemos hacer la observación directa y sistemática del comportamiento del estudiante y aquí elaboramos unas guías de observación válidas tanto para el docente y para los estudiantes y utilizamos escalas, listas de control, listas de verificación para registrar si un evento, una actividad ocurrió, cómo ocurrió, cuál es la cualidad, cuál es la característica, entre otros. Entonces también con las escalas relacionamos lo cualitativo con lo cuantitativo, podemos tener instrumentos para evaluar las actividades en función de si se encuentran o no bajo los criterios, entre otras cosas. Dentro de los entornos, una herramienta muy importante dentro de este proceso es el registro del aprendizaje que se lleva en un portafolio,
que viene a hacer esta recopilación sistemática y organizada de todas las evidencias con el fin de supervisar la evaluación del conocimiento. Aquí vemos las habilidades, las actitudes de los estudiantes, es algo como el antiguo cuaderno de clase, ¿no? Y en este portafolio vamos recogiendo todos los productos de diversas materias que va llevando el estudiante. Tenemos también la construcción de los blogs que permiten estos diarios, estas bitácoras, de cómo el estudiante va analizando, va reflexionando la calidad, los vínculos, los comentarios, la frecuencia, entre otras cosas. Está también la parte de los wikis, que es la construcción colaborativa. Podemos evaluar al estudiante tanto individual como en grupo y podemos ir viendo el progreso en cada uno de estos espacios. Y está todo lo que tiene que ver con las prácticas de ejecución. Esto pueden ser elementos de talleres, de simulaciones, laboratorios virtuales, entre otras cosas que existen para hacer estos espacios propios de práctica y ejecución. Ahora, cuando nosotros estamos creando unas pruebas de evaluación, tenemos que tener claro la construcción. Primero, los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de nuestra prueba? Y tenemos que redactar las preguntas en función de esos objetivos. Tenemos que ver cuál es el proceso mental que se pretende evaluar. Entonces, tenemos que definir las preguntas si queremos ver que el estudiante demuestre la descripción, que podamos ver cómo se establece la relación, el análisis, entre otras cosas. Tenemos que tener enunciados con cierta originalidad, claros y precisos. Y, por supuesto, evitar lo que sería elementos que nos lleven a plagio en estos espacios. Entonces, hay que evitar preguntas simples de fácil respuesta, sino que hay que preparar estas pruebas adecuadamente. El tiempo que le vamos a dar a los estudiantes es muy importante y, por supuesto, que sea garantía de que pueda resolver en ese espacio. La universidad de la pregunta, deben cuidar muy bien las preguntas, la redacción debe ser clara, precisa y hay que evitar redacciones que lleven a equívocos o con doble sentido, capciosas, confusas, ¿no? Porque esto puede desvirtuar el proceso. Debemos tener claras las instrucciones, cuando tiene la distribución del tiempo, el tipo de preguntas, los criterios de valoración, si debe aplicarse fórmula, en fin, depende del área que debe quedar claro. Y la estructura de la prueba, cómo va a estar. Si tiene preguntas de selección simple, preguntas de respuesta breve, preguntas de elaboración, preguntas de ensayo, entre otras cosas. Y las condiciones sobre las cuales se va a establecer esta evaluación. Continuamos entonces con un elemento que ha sido trascendente dentro de los EVA, que son las rúbricas. Entonces aquí podemos trabajar con ellas, que son una guía de registro para la actividad o la tarea que realiza nuestro estudiante. Se le describe como una escala múltiple que contiene los elementos a evaluar y en cada uno de ellos está la descripción de los diferentes grados de realización, en cual se encuentran ubicados dos polos, ¿no? Para la ejecución novata en un extremo y la ejecución experta en el otro. Y entonces en esos rangos se establecen escalas descriptivas que presenten baremos cuantitativos o cualitativos según sea el caso, ¿no? Y por supuesto son precisas y exhaustivas. Y aquí los estudiantes deben conocer cuáles son las rúbricas que se van a emplear para cada una de las actividades. Entonces preestablecemos cuáles son los objetivos o las competencias que nosotros queremos evaluar y los diferentes niveles a estructurar. Ahora en los EVA tenemos diferentes tendencias cuando vamos a aplicar estas evaluaciones, ¿no? Y tenemos aquellas evaluaciones automáticas que son las que programamos estas pruebas automáticas en la plataforma que simplemente son inmediatas, se programa con las respuestas ya preestablecidas, con los tiempos, estas son selección simple, selección múltiple, verdadero y falso, etcétera, respuesta corta. Y aquí entonces lo podemos establecer con un propósito formativo o sumativo. Aquí podemos hacer también, elaborar exámenes y con preguntas aleatorias. En la enciclopédica, donde yo le permito al estudiante que revise, que haga una búsqueda en grandes cantidades de información, teniendo una variedad de formatos y fuentes. Un ejemplo de esta evaluación son los trabajos monográficos, los ensayos, por ejemplo, de una temática. Entonces, él va a una base de datos que se encuentra mucha información, va a los repositorios y allí puede entonces tomar en función de los criterios que se establezcan. Después está la evaluación colaborativa, que esto tiene que ver con la evaluación en los foros, en los debates virtuales, en los grupos de discusión. Y aquí entonces se desprende la acción colaborativa en el contexto virtual, la consolidación de una comunidad de aprendizaje y por supuesto todo esto guiado y estructurado. En la evaluación pedagógica, ¿no? Como elementos importantes en el EVA, aquí entonces conocemos
los diferentes aspectos didácticos, instruccionales para el seguimiento del aprendizaje. Aquí podemos entonces establecer grupos y podemos valorar la actividad grupal y la actividad individual. Podemos ver entonces cuál ha sido el proceso de producción, cuál ha sido el proceso de desarrollo de cada uno de estos productos, y vamos conociendo entonces cómo va el avance de los estudiantes, y permite esta evaluación descartar la oportunidad de la práctica y del error como parte del proceso. Entonces, siempre que se le pueda sacar este provecho didáctico de la práctica y del aprender. Así. Aquí les comparto algunas estrategias en la evaluación pedagógica, donde hay notables desarrollos en todo lo que tiene que ver el diseño instruccional para crear este tipo de evaluación. Ahí está el aprendizaje basado en proyectos, el estudio de caso basado en problemas, el aprendizaje con la tecnología, el aula invertida, que es una de las que más está teniendo auge en estos tiempos de pandemia, el aprendizaje de servicios, la evidencia, la investigación, la gamificación, el aprendizaje colaborativo, cooperativo. ¿Cuáles son las ventajas que nos permiten? Bueno, el tener estrategias didácticas innovadoras en la evaluación. Está la parte lúdica, podemos tener diferentes instrumentos de evaluación, podemos favorecer ese aprendizaje significativo, tomamos en cuenta lo que es la autoevaluación como un elemento fundamental que permita entonces completarse con la evaluación de los pares. Podemos incorporar la tecnología, podemos utilizar diferentes herramientas, promover un desarrollo crítico, un desarrollo, un análisis, una reflexión y un pensamiento crítico, y por supuesto las inteligencias múltiples. Las estrategias de evaluación en esta evaluación pedagógica que nos permiten, bueno, primero evaluar situaciones reales o auténticas, contextos donde ellos puedan hacer esta transferencia del aprendizaje. Evaluación basada en simulaciones, que podamos entonces tener diferentes tipos de evaluación a lo largo de todo el proceso, que podamos tener la ejecución y el uso de las rúbricas, partiendo de cuáles son los criterios, que tengan múltiples instrumentos y que pueda combinar tener la construcción de wiki, como tener un blog, como tener un foro en cual respondan preguntas generadoras. Puedo tener aquí entonces evaluación con base a evidencias, recolecto la bitácora y por supuesto la autoevaluación y la coevaluación dentro de estos espacios. Existen diferentes plataformas y herramientas para realizar evaluaciones en línea. Ninguna podemos decir mejor que otra, sino que cada una tiene su característica principal y todo va a depender de cuál es el propósito para el cual nos queremos hacer esta evaluación. Entonces, esta evaluación tenemos Kahoot, que nos permite crear cuestionarios de evaluación, nos permite hacer concursos para aprender a reforzar el aprendizaje, nos permite hacer nubes de palabras, podemos hacer muchas estrategias. Tenemos plataformas mucho más completas como Moodle, donde aquí tengo cuestionarios en línea, tengo quizzes, tengo herramientas interactivas como H5P, tengo foros, tengo wiki, tengo ensayo, tengo glosario, tengo muchísimas cosas estructuradas en este espacio virtual. Socrative permite hacer quizzes, feedback, diferentes tipos de evaluaciones rápidas en tiempo real desde cualquier dispositivo. Classroom, que pertenece a Google, es otra opción donde el docente tiene una manera sencilla de poder recoger los documentos almacenados por sus estudiantes, poder evaluarlos, etc. Google Forms ha ido evolucionando y cambiando, y ya nosotros podemos establecer diferentes tipos de pruebas y cuestionarios en él, y Blogger como una herramienta, por ejemplo, para la construcción de blogs. Para cerrar todo este proceso, quiero resaltar que la evaluación del aprendizaje remite a un proceso riguroso y sistemático que parte de una planificación que lleva al diseño y la implementación de procedimientos automatizados para evaluar el nivel del logro de las dimensiones o dominios de la competencia o las competencias formativas. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuáles son las competencias y los dominios que son objetos de evaluación, cuáles son los indicadores del logro, cuáles son los criterios, los procedimientos, todos estos elementos que van allí. Aunado a todo esto, este proceso apoyado en tecnología nos lleva a la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica, a ver qué está ocurriendo en nuestro EVA, a ver qué tan efectivos han sido los procedimientos empleados para alcanzar las competencias y cómo ha sido la implicación del proceso al cual le pertenece como responsable, una evaluación continua y constante de nuestros estudiantes. Combinemos las estrategias y los instrumentos y técnicas acorde a nuestro conocimiento, a nuestra temática, con un feedback continuo, constante y con un análisis de los resultados
que nos permita analizar qué está pasando, orientar la toma de decisiones, centrar la acción en qué se aprende y reconducir sobre los previsibles errores y por supuesto darnos cuenta del logro o no de aquellas competencias u objetivos que han sido previstos o establecidos. Entonces, en la evaluación de estos entornos virtuales, la clave es la innovación, la creatividad en estos espacios. Y voy a cerrar con algo que nos plantea García Aretti, evaluar para aprender, donde podamos obtener información y podamos tener, entonces, valor importante para orientar y nutrir nuestra práctica pedagógica. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atenta si hay una pregunta, alguna inquietud. Estoy viendo varias en el chat. Sí, se pueden crear espacios para compartirles este material de forma síncrona y que puedan compartir con sus colegas. Leo, ¿cuál considera el problema real que se presenta desde la virtualidad en el nivel universitario? Creo que una de las cosas que está generando problemas es el desconocimiento de los docentes de lo que es la educación a distancia con el uso de las tecnologías y no precisar que debemos partir de una planificación, de una estructuración y que por supuesto esto demanda tiempo, organizar, estructurar, planificar y establecer entonces nuestros contenidos y nuestra estrategia. Hay diferentes conceptos, uno es lo que es la educación a distancia con todo el uso de las tecnologías que por supuesto ha ido evolucionando y la educación virtual que es con el uso de las diferentes herramientas de virtualizar y lo que es la educación en línea que son espacios como el que estamos en estos momentos todos conectados de forma sincrónica. Desconozco, no, sí lo están grabando. Me imagino que a lo mejor van a poder después colgarlo en el canal de YouTube. Sí, en estos espacios hay que trabajar con el aprendizaje colaborativo. Es fundamental de promover espacios y comunidades de aprendizaje. No sé si hay alguna otra pregunta. La coevaluación de manera virtual. Aquí tenemos que establecer unos criterios y podemos en función, por ejemplo, yo soy profesora de la Escuela de Computación. Actualmente estudiando una asignatura que es del área de tecnología educativa, que es sobre los objetos de aprendizaje. Yo le pido a los estudiantes que ellos preparen la concepción pedagógica o la ficha pedagógica de ese objeto de aprendizaje. ¿Cómo puedo hacer entonces la coevaluación? Hago en un instrumento donde le pido a los demás estudiantes que vayan evaluando la ficha de cada grupo. Y aquí entonces ellos van dando su feedback y esto es una coevaluación. Entonces en estos espacios virtuales podemos también establecer escenarios de evaluación. Y el uso de las rúbricas es fundamental. No sé si hay alguna otra pregunta. Sigo leyendo por aquí en el chat. Sí, ciertamente lo que comentaba Nancy es importante. Hay que dedicar formación para el docente y el docente debe estar actualizado y preparado para la modalidad. Conocer sobre la modalidad. Y bueno, es aquí donde está el plan de universidad en casa, que nos está permitiendo a los docentes conocer diferentes estrategias, alternativas, medios y mecanismos para la gestión de los EVA. Sí, eso es importante, hacer formación y compartir saber. Las rúbricas corresponden a una escala. En esa escala tú estableces los criterios para la evaluación. Las rúbricas nos permiten decir, por ejemplo, si el estudiante
preparó, vamos al caso de la infografía. La infografía contiene los elementos claves en la concepción de un entorno virtual. Entonces, en función de ese criterio, yo establezco la escala en la rúbrica. Y entonces yo puedo decir el nivel 0 quiere decir que es deficiente, no tiene ninguno. El nivel 1 contiene 4 elementos clave. El nivel 2 contiene 3 elementos claves y el nivel 3 contiene los 5 elementos claves y está claro. Entonces, lo que hace es establecer un nivel de dominio y logro desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Entonces, aquí tenemos los criterios o indicadores que yo voy a evaluar en la actividad y esto lo establezco en la rúbrica. Sí, allí creo que hay que vencer un poco el miedo y comenzar a interactuar, comenzar a utilizarlo, a conocer, a practicar, al aprender haciendo en estos espacios, al compartir de saberes, al conocer las experiencias de nuestros pares, nos permite todas estas cosas. Y por supuesto, esto conlleva a que también tenemos que desarrollar estas competencias de nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por estos espacios, por la oportunidad. Si no hay más preguntas, me retiro, comparto el material con el equipo organizador del viceministerio para que se los pueda enviar vía correo electrónico. No es fácil ser docente, pero tampoco es difícil ser docente online. Todo requiere de su tiempo y su preparación para poder hacer estos espacios didácticos e interactivos. La herramienta más eficiente depende de la planificación, en función de cuál pueden establecer y cuál es el propósito que ustedes quieren evaluar. Bueno, las actividades para detectar si fueron desarrolladas por los estudiantes, recomendaría aquí el uso de estas rúbricas, de estos criterios, y que ustedes van conociendo a sus estudiantes por las diferentes actividades que ellos van desarrollando. Entonces ya puedes ir teniendo un perfil de cómo se comportan y cómo responden en estos espacios, y hay herramientas antiplagio. Nosotros podemos utilizar estas herramientas y verificar si el estudiante está cometiendo un plagio. Y esto, por supuesto, lleva valores. Debemos incentivar a que nuestros estudiantes citen a los autores, a que nuestros estudiantes puedan utilizar, por ejemplo, las normas APA, citar a los autores, indicarle a cuál fue la fuente de donde obtuvieron la información. Todos estos elementos son clave y nosotros tenemos que enseñar a los estudiantes a cómo investigar, a cómo preparar los trabajos, etcétera, etcétera. Y bueno, la base es el diseño instruccional y nuestra planificación. Bueno, muchísimas gracias. No sé, creo que ya no hay más dudas. Bueno, muchísimas gracias a todos, tantos quienes participan como escucha de Josly, y a Josly por haber compartido todo este conocimiento con nosotros, importante ante la continuidad del plan Universidad en Casa, y creo que me quedo con algo que iniciaste y quiero fortalecer ese comentario hecho por ti, que es el que no es lo mismo tener clases presenciales que llevar esa clase presencial a un espacio virtual. Y creo que esa es una de las cosas que siempre debemos tomar en cuenta, y hoy tú compartiste con nosotros algunos elementos que permiten facilitar esa relación estudiante-docente mediadas por las tecnologías. Así que bueno, Josly, muchísimas gracias a todos quienes nos acompañan. Como indicamos en el chat, haremos llegar la grabación y el material que compartiste con nosotros para estudio y continuidad y fortalecimiento del plan Universidad en Casa. En nombre del ministro César Trompis y del Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, hoy concluimos este primer ciclo o este primer webinar en el marco del plan de formación docente Universidad en Casa. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los esperamos el próximo miércoles en la continuación de este ciclo de formación.
Bueno, muchísimas gracias y feliz tarde y seguimos aprendiendo en estos espacios. Seguro. Muchas gracias.